quiero dedicar estas palabras en esta tarde, este mensaje, sobre todo a aquellas personas que tienen poco en el Señor, que están acercándose, tanto aquí mismo en la iglesia como a la distancia. Queremos dedicarles estas escrituras y estas enseñanzas que para eso se escribieron, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, también para dirigirnos, para saber cómo funciona esto. Una de las cosas que vamos a ver en una de las primeras escrituras, que por cierto le voy a pedir que lo apunte con calma, porque esta escritura quiero invitarlos que se reten a sí mismo esta semana, que Dios nos dé vida para leer esta historia, que está en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Pueden leer desde el verso 1 al 20, Segunda de Reyes 22, 1 al 20. Y después pueden continuarla en el siguiente capítulo 23, del 1 al 3. Ahora que ya la tiene apuntada, quiero explicarles esto. Una de las bendiciones que tenemos más grandes es la palabra del Señor. Él mismo lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. El transcurso de nuestra vida, al empezar a oír la palabra de Dios, no es tan importante lo que llegamos a saber, sino lo más importante, lo primero es lo que aplicamos de lo que sabemos a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Cuando aplicamos la palabra a nuestra vida, eso hace la diferencia. Uno mismo se siente sorprendido. Para que se animen a leer esta escritura, solo les voy a dar unos detalles. Lo que va a encontrar aquí en esta escritura es un personaje de la escritura, el rey Josías. Un hombre que desde niño fue puesto como rey, porque de alguna manera era el sistema y lo que ellos practicaban. Y Dios, mirando su situación, de alguna manera los dirigía, los apoyaba. Ahora recuerde, esta escritura en casa, que usted la lea, estamos hablando del Antiguo Testamento, lo cual estaban regidos por la ley. Muchas veces personas no entienden cuando hoy en este día hablamos de la ley de Dios. Piensan que es la ley del Antiguo Testamento. No, hoy estamos bajo la ley de Dios, la palabra, pero vivimos bajo la gracia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bajo lo que Cristo ha hecho para nosotros. Mientras que esta historia está en el Antiguo Testamento, donde la ley era muy fuerte sobre ellos. Y Dios mismo no la quebrantaba. Dios les daba dirección. Y por eso a veces va a encontrar cosas que, por supuesto, hoy no aplican. La semana pasada compartí que Rispa, ¿cuántos se recuerdan de Rispa? ¿Verdad? Una concubina del rey Saúl, tuvo 2 hijos, otras mujeres, fueron 7, pero en algún momento le piden a David: gracias hermano, danos 7 hijos de Saúl para ahorcarlos. Amén, perdón. Y vemos que David se los da de antemano. ¿Para qué los quieren? Para ahorcarlos. Ahí están. Era una venganza, pero eran reglas de antes. Así que cuando usted lee eso, por favor, hoy no vaya a pedir eso. Que aquella hermanita me hizo esto y que me manden a su nieto para hacerlo picadillo. No. Nada de eso. Hoy no es el tiempo. Al mencionar a Rispa, lo mencionamos porque salió esa maternidad que Dios le da a la madre. Lo hablamos la semana pasada en la capilla. Y solo hablamos de ese momento que como madre, sus hijos ya no tienen vida, están colgados, muertos, pero ella viene y cuida sus cuerpos. Son sus hijos. De noche espanta
las bestias, de día los buitres. ¿Qué es lo que le hace hacer eso? Ese sentir de madre. ¿Dicen amén? Muy bien. Entonces estoy explicando esto para que cuando usted lea la Escritura va a encontrar cosas similares. Pero lo que quiero llevar a su atención es que desde la antigüedad, cuando el hombre, la mujer aplicaba la palabra a su vida, hacía el cambio, la diferencia. Había mala conducta también, así como de Saúl, también como Saúl también acá con Josías. Los anteriores habían hecho cosas nada agradables, habían provocado desgracias. Ahora el tiempo ha pasado y piden, queremos 7 hijos de Saúl para ahorcarlos. Me estoy regresando a Rispa. Estamos con Josías. Y en este caso lo que había es sentencia de Dios por la mala conducta y el comportamiento de ellos. Sentencia escrita de Dios. Pero nadie lo sabía. Así que le estoy dando un resumen para que se anime a leerlo. Hubo una orden de restaurar el templo, de trabajar, invitaron a todos los especialistas y mientras está el proceso de preparar la casa en Jerusalén, de volverla a reparar, encuentra, uno de los líderes religiosos encuentra el libro de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que se había olvidado, lo habían arrumbado por ahí. Y uno habla con el otro, mire, encontré este libro, y bueno, corre la voz, háganselo saber a Josías. Josías sabía que las conductas no habían sido agradables, pero lo que Josías no sabía es todo lo que exactamente decía el libro. Así que cuando lo encuentran, se lo hacen saber, él lo ve, lo lee, reúne al pueblo, ancianos, sacerdotes, todos líderes. Jerusalén reúne a todos, a Jerusalén y a Judá los junta a todos. Porque cuando él leyó esto, escuche bien, él no le quedó otra cosa más que llorar, rasgar sus vestidos, su corazón se enterneció, porque de alguna manera hoy él está frente a este pueblo y está reinando, y sabe que hay una sentencia de Dios que viene, el castigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que la voz corre maravillosamente, pero lo que llama más su atención es que en ese momento que Josías lee, es la palabra de Dios, que aunque es una sentencia, él la lee y habla de destruir. Pero en el momento que él junta a toda la gente, que se lo lee, él ya está meditando, él ya está pensando en todo lo que va a suceder. Y de alguna manera, escúcheme bien, él llama la atención su acción. ¿Qué es lo que lo provocó llorar? Abrir su corazón y convocar a todos. Y no le dio vergüenza públicamente. ¿Qué es lo que lo hizo? Que se aplicó la palabra. ¿Y qué era la palabra? De alguna manera, una intervención. No necesita palabras. Lo que hizo simplemente Dios lo vio. Dios miró sus lágrimas, Dios miró todo. Y como ve lo que sucedió en su corazón y en todo su ser, el Señor le responde, dice, yo también te he oído. Y le promete, tú no verás esto. En otras palabras, lo que Dios trae como consecuencia va a suceder. Pero el solo ver las lágrimas y el corazón enternecido de Josías, le promete, tú no vas a ver esto. Y muere y es recogido, sus huesos con sus padres, todo. Pero Dios no le permitió ver, porque eso fue lo que le dolió, escucha bien, ver la consecuencia que venía sobre el pueblo. Hoy en este tiempo hay un castigo de Dios también para la humanidad. Y ahora no es Josías, fue Cristo, dice el amén, que no rasgó sus vestidos, rasgaron su cuerpo.
terminó en la cruz con un sufrimiento terrible. Y es por Cristo que usted y yo podemos escapar. La sentencia viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que oiga, el que abrace, el que aplique la palabra a su vida como Josías, va a escapar de la ira venidera. Espero que entienda que en el tiempo de Josías, después que él muere, viene la destrucción, viene todo. Pero Dios lo libera. ¿Qué quiere decir eso? Hoy se repite la historia, solo que en un sentido de gracia. Hoy escaparemos si enternecemos nuestro corazón, si oímos la palabra, la aplicamos, tenemos vida ahora mismo y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué es lo que hizo Josías al hacer todo esto y públicamente? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Él entendió, había que corregir. Así que llamó a religiosos, líderes, sacerdotes y públicamente él aplicó la palabra a su vida, pero la aplicó a todo mundo. Hoy uno de los problemas grandes que hay con muchas personas es que aceptan a Cristo, empiezan a venir, pero siempre les da pena con amigos y parientes. Hay que tener cuidado con eso. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice amén, porque es potencia de Dios. El poder de Dios, las buenas nuevas del Evangelio que ha cambiado nuestras vidas. ¿Será acaso algo similar a que no hayas que hacerlo por alguna burla, alguna crítica? No tiene sentido, dice amén. Si nuestra vida ha sido bendecida, cambiada, y a través de la Escritura vemos que la sentencia venía, lo dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Para allá íbamos, ¿sí o no, hermanos? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice amén. En otras palabras, lo que usted va a encontrar en esta lectura de Segunda de Reyes, capítulo 22, si puede leer el capítulo entero, léalo, entre al 23, lo que va a ver es eso, la palabra de Dios, que la oyes, la aplicas a tu vida y marca la diferencia. ¿Dicen amén? Lo acaba de citar el hermano, planes de paz que Dios tiene para el ser humano. Planes de bien, no de mal. Entonces necesitamos mantenernos despiertos para no perder el camino pensando en la crítica, la burla o lo que vaya a venir. Lo que es más importante, que sigamos aplicando la palabra y eso marca la diferencia. Así que vuelvo a repetir, al final de todo no es lo que sabemos, sino es lo que aplicamos de lo que sabemos, lo que hace la diferencia. ¿Cómo te afecta a ti y a mí la palabra? ¿Cómo le afectó a Josías? Bueno, le afectó para bien. Él actuó, decidió, la aplicó a su vida, hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? También aplicarla a nuestra vida y dejar que la palabra, que es viva y eficaz, haga la tarea para la que Dios le envió. Así dice la Escritura. Mi palabra no volverá a mí vacía, antes hará aquello para lo que le envié. ¿Dicen amén? Entonces, hermanos, amigos, inclusive hermanos que tienen tiempo en el Señor, que han batallado con eso de que el público no sepa lo que realmente somos, tenga cuidado, porque si hoy nos avergonzamos del Señor, un día se va a avergonzar de nosotros. Así que hoy hay que ser, como dice la palabra, somos la luz del mundo, somos lámparas encendidas y donde se vean. Una de las historias que encontramos en la Biblia, en la vida de Sansón, ¿alguien se recuerda de Sansón? Un poder de Dios físico tremendo para liberar a su pueblo de los enemigos, de los filisteos. Sin embargo, perdió el camino. Las tentaciones, las situaciones. Cuando tú lees el libro de Sansón vas a encontrar que Sansón viajaba muy lejos del área donde lo conocían. Se iba a otros pueblos, lejos, caminaba lejos para visitar rameras. ¿Se oye feo eso, verdad? Es feo y así lo hacía. Pero Dios no puede ser burlado.
Sabemos el fin de Samson y solo la misericordia de Dios que le dio la fuerza para hacer la tarea que había de haber hecho al principio, destruir a los enemigos. Pero los destruyó ¿a qué precio? Ciego, sin cabello, aplastado por las mismas columnas que él movió. Solo la misericordia de Dios le dio las últimas fuerzas. Sansón no aplicó la palabra, jugó con la palabra. Así que, ¿cómo le puedo hacer? Me han preguntado muchas veces, para crecer. Bueno, muy sencillo. No se trata solo de oír la palabra, ni tan solo pensar en que ya la leí, tampoco. Es importantísimo oír y leer, estudiar, memorizar, aprender. Muchos de nosotros tenemos textos que vienen aquí rápido, porque desde niños algunos nos enseñaron allá en la escuela dominical. ¿Alguien se recuerda de su niñez que alguien le enseñó algún texto? ¿Verdad? Se quedan. Es parte de. Pero con el tiempo dejamos de aprender. ¿Por qué yo me recuerdo tantos textos de la escuela dominical? Porque era niño, ponía atención. Pero cuando te haces viejo, muchas cosas vienen, se ocupan en la vida y luego no hacemos el campo, el lugar, y entonces no hay un refrescar nuevo, no hay textos nuevos, no hay escrituras. Y eso es como desarmarnos. Andamos en la vida sin herramientas, sin defensa. Entonces, en vez de dejar que los días se pasen, podemos encontrar en el capítulo 4 de Efesios que nos despojemos del viejo hombre. Es que si hay un hombre nuevo, una mujer nueva dentro de nosotros, eso es lo que tenemos que meditar, pensar y aplicar la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay deseos engañosos en la vida pasada. Y si no nos despojamos, si no aplicamos la palabra, siempre va a haber deseos engañosos. Pero si estamos atentos, podemos precisamente renovarnos en el espíritu de vuestra mente, que quiere decir que lo que aprendemos, lo meditamos y nos lo aplicamos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y entonces, somos hombres y mujeres vestidos de Dios, de su palabra. Mientras que si no sucede así, pues andamos desnudos. El vestido de Dios es maravilloso de acuerdo a la Escritura. Es el conocimiento completo de su palabra. Es el saber cómo usarla, cómo aplicarla. Así que en el capítulo 3 de Colosenses, el verso 10, recalca esto, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada persona que ha conocido el Evangelio, que ha levantado su mano y yo no me avergüenzo y acepto a Cristo, se bautiza, empieza a caminar, es glorioso, qué maravillosa decisión. Yo le aconsejo que siga adelante, porque estamos bajo un proceso donde Dios está continuamente haciendo esa regeneración en nuestra vida. El gozo de la salvación, el perdón de pecados, es algo instantáneo que nos trae alegría, pero el irnos apartando de todo lo que a Dios no le agrada es un proceso, hay una regeneración. Pero eso sucede bajo el conocimiento que vamos adquiriendo y que lo vamos aplicando a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay personajes, como ya mencioné a Sansón, que no aplicaron la palabra. Pero solo les voy a dar dos personajes que sí aplicaron la palabra.
Y cuando mencioné que Sansón se iba lejos donde nadie lo viera para visitar rameras, no se asuste por ello. La Biblia se encarga de explicar qué es eso. Porque muchas veces nos equivocamos. Al ver personas de conductas de ese tipo, dicen de la vida alegre, la vida nocturna, pues eso, mientras el hombre y la mujer vive, no es el fin del mundo. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y muchas veces cuando el Evangelio llega, ese tipo de personas son las que primero se convierten y entran al reino de Dios. Se lo voy a mostrar con la palabra. Mientras que algunos otros, vuelvo a repetir, no es lo que sabes, sino que es lo que aplicas. Mientras que otros se llenan la cabeza de lo que sabe y te discuten y pelean las enseñanzas, de nada les sirve. Saben aquí, pero no lo aplican a su vida. Y eso es lo triste. Vamos con el primero. En el capítulo 19 de Mateo, en el verso 22. De hecho está en 19 de Mateo, está en 10 de Marcos y está en el 18. Estoy hablando de los capítulos. Y estoy hablando del joven rico. Está en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18. Los tres evangelios dicen poquito diferente al principio. Dice, vino uno corriendo a Jesús. Otro dice, vino un hombre importante. Pero los tres se refieren al joven rico, muy rico. Ya conocemos la historia. Otro de los evangelios dice, vino uno, escuche bien lo que acabo de decir, religiosos, pareciera la pura verdad, llega y maestro bueno, hincada la rodilla. O sea, todo, la palabra y el lenguaje corporal. Cuando lea esta historia nuevamente, el joven rico vea los detalles que marcan los tres evangelios. Porque está en Mateo, Marcos, Lucas, en Juan no está. Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué haré para entrar a la vida? ¿Qué bueno haré para? Note las diferencias de los tres, pero al final es lo mismo. Es la hipocresía. Queriendo impresionar al Señor Jesús. Y lo primero que él corrige es, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Ahí Cristo mismo en su condición de hombre dice, no hay ni uno bueno, solo uno y es Dios. Pero el Señor, como siempre ha sido respetuoso y recibe a todas las personas, sigue adelante y le contesta. Tu pregunta es, ¿qué harás para obtener la vida eterna? Bueno, los tres evangelios registran las mismas palabras. No adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Primero habla la conducta con el prójimo. Todo esto tiene que ver con el prójimo. Al final del prójimo se va al punto central. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta cómo el Señor cubre todas las áreas? Y contesta inmediatamente. Todo esto he guardado desde mi juventud. Dice el Señor, sí. Y uno de los evangelios menciona, dice, y lo vio, lo oyó y lo amó. No quiere decir que lo amó por lo que dijo, lo convenció. No, es que de tal manera amó Dios al mundo, dice el amén. Y el Señor está tendiéndole tiempo. Y cuando dice le amó, no es realmente porque en ese momento le amó, porque está viendo las mentirotas. Pero en otras palabras, así de mentirosote, así te amo. Pero solo una cosa te falta.
ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego, ven, sígueme. Los 3 evangelios dicen que después de esto se entristeció mucho. Otra escritura dice se afligió. Y otra clara, algo más, se fue muy triste porque era muy rico. Así que honraba a sus padres, guardaba los mandamientos, porque en uno de los evangelios el Señor le contesta, los mandamientos sabes. Por eso cuando tenga el valor de leer los 3 evangelios, le estoy mostrando esas diferencias. Porque he notado a veces que algunos hermanos leen solo un evangelio y alguien lee otro de los evangelios que cambia un poquito y dice, no, está mal, no leyó bien la escritura. No, el que no leyó bien fue usted. ¿Cuántos me están entendiendo? No se contradice la escritura, nomás está viendo el punto diferente de los escritores, pero que están hablando de la misma verdad. ¿Dicen amén? Así que 2 evangelios dicen se fue muy triste. El otro no dice que se fue, sino simplemente que ahí mismo se entristeció mucho. ¿Qué es lo que entendemos aquí? No aplicó la palabra a su vida. Es decir, religiosamente cumplió muchas cosas, pero la principal, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ahí sí ya no. Porque hay una diferencia en tener las bendiciones materiales para usarlas como bendiciones, dicen amén. Pero la otra peligro es cuando estás endiosado de lo que tienes. Hay gente que se le ha quemado su casa, y digo esto con mucho cuidado, o han perdido algo muy importante de valor material. ¿Sabe usted que gente se ha dado un tiro en la cabeza mejor? Porque piensan ya eso ya no se puede recuperar. Hermanos, las cosas materiales van y vienen. Así que, ¿qué pasó por la mente del joven rico? La Biblia no nos deja ver, solo mucha tristeza. Y es sencillo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, dice el amén. Nada trajimos, nada nos llevaremos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero lo que estamos viendo, entonces, por favor, vaya conmigo al punto. El joven rico no aplicó la palabra. Esa es la diferencia. Sentirte muy triste sin hacer más nada por lo que te está diciendo la palabra. A Josías se le dijo bien este castigo. Él actuó, de alguna manera fue uno que trató de intervenir por los demás, interceder. Pero Dios trató solo con él. Déjeme mostrarle otro personaje que todos conocemos. El capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10. Usted encontré un personaje muy importante. Zaqueo. ¿Quién se acuerda de Zaqueo? Levante la mano, por favor, los que se acuerdan de Zaqueo. El hombre más gigante de la Biblia, ¿verdad? Chaparrito. Bueno, conocemos la historia, pero quiero llevarlo poco a poco. Dice la historia, porque no lo voy a leer, solo le doy el capítulo 19, verso 1 al 10, pero póngame atención, luego en casa lo lee. Era un publicano, recaudador de impuestos. Era una persona muy despreciable. Era un líder de publicanos. Prestamistas de aquel tiempo.
Pero además de eso, la principal tarea era recaudador de impuestos. ¿Alguien se recuerda que cuando el Señor Jesús empezó a caminar en todas aquellas tierras, dice que la fama de Jesús corrió por todos lados? ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Verdad que sí? Pues este sabía de todo esto. Era despreciable. Y la Biblia se encarga de ponerlo a él y a los publicanos a la par de las rameras. Pero la Biblia los pone así, pero no para hundirlos y tirarnos en el piso, sino para darle una lección al mundo y a los religiosos. ¿Qué no había oído Zaqueo de Jesús? Olvídese, todo el mundo estaba hablando de Jesús. Un día de tantos viene la multitud, él quiere ver a Jesús, no lo puede ver, se sube a un árbol, ¿recuerdan? Quiere ver a Jesús, así lo dice la Escritura. La curiosidad de lo que había oído. Así que rápido, el Señor lo ve, le habla por su nombre, Zaqueo desciende aprisa. Y la Biblia dice que aprisa descendió, dicen amén. Y el Señor le habla de algo muy personal de él. Cristo le está diciendo, a mí, a Jesús, me es necesario posar en tu casa. Algo muy similar como la samaritana. Mujer, tengo sed, dame de beber. Esto es algo que nos debe llamar la atención, cómo el Señor trata de conectarse con la gente. El Señor no tiene prejuicios ni está viendo conducta. Él está viendo cómo salvar tu alma del infierno. Detrás de cada rostro hay un alma que salvar. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo eso lo impresiona. Oye, sabe mi nombre y quiere posar en mi casa. Dice la Escritura que lo recibió en casa gozoso. Imagínense. Ya era una alegría. Un hombre despreciado en su comunidad. Estando en casa, usted nómbrele, lo atendió, le dio agua. La Biblia no nos deja ver tantas cosas, pero entendemos lo que se hace cuando hay una visita, dicen amén. Por lo menos un vaso de agua, algo. ¿Qué te ofrezco? Y solo esa visita y ese convivio con Jesús, tampoco la Biblia nos deja ver cuánto tiempo había pasado que llegaron a su casa, pero solo nos deja ver, fue con él a su casa, dice, porque lo recibió gozoso. Así que después de alguna plática, usted trata de imaginarse aquel chaparrito tan tocado y emocionado, oiga, lo que está en su casa, lo que quería ver, lo que quería conocer, ahí lo tiene. Se le ha borrado toditito lo demás y está gozoso. Escuche bien, recuerde que alegría es una alegría de afuera que viene hacia adentro. Es una alegría que te viene por lo que ves, por lo que oíste. Pero el gozo, ese sale de adentro. ¿Qué impactó la vida de Zaqueo? No sabemos, pero lo podemos entender. Óigame, la presencia de Jesús mismo. Y da la idea de que él estaba sentado tal vez conversando con el Señor y está tan atento, y me parece imaginármelo cuando quizás levanta la mano y sentadito, Señor, Señor, y luego se pone de pie. Óigame, ¿está acompañándome? Y luego llega frente a Jesús o se voltea, ¿sabes qué, Señor? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado, le cuadruplico. No, pues si había transeado a muchos. Dice, si a alguno no se le ve escapado. Pero eso es lo que provocó, es decir, la presencia, las palabras de Jesús, el decir su nombre, Zaqueo, bájate, desciende a prisa, y él atiende, ven necesario a tu casa, vente. Y oiga, y solo eso tiene que ver las palabras de Jesús y su presencia.
Zaqueo se la aplicó a él mismo. Y en el momento menos esperado, ¿sabes qué, Señor? La mitad de mis bienes. Todo lo contrario del joven rico. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el Señor lo oye que termina de hablar esas palabras, le dice, vamos a ponerlo así, ¿sabes qué, Zaqueo? La salvación ha llegado a esta casa. Está hecho. Y es todo lo que nos deja ver la Escritura. Yo siempre me pongo a pensar en el nombre de Zaqueo, hablando de parecido de nuestras palabras, ¿verdad? O el descomponer de nuestras palabras. Zaqueo, digo ingrato, si era un saqueador. Vaya que le quedaba el nombre, ¿no? Pues fue todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando él aplicó la palabra? Que el mismo Espíritu, la presencia de Dios, allí corporalmente Cristo, hace una revolución interna y fluye. Cuando aplicas la palabra es viva y eficaz, dicen amén. Interiormente. ¿Qué hizo? Despojó al viejo Zaqueo. Lo despojó y sale el testimonio. La mitad de mis bienes doy a los pobres, específicamente. Y vaya que sabía quién eran los pobres. Eso es lo que produce la palabra. Zaqueo fue un personaje que aplicó en el momento la palabra y la vida fue transformada. Los primeros frutos salieron inmediatamente. Y el Señor, de alguna manera, imagínate las palabras de los labios de Jesús. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Santiago 1, 22 y 25. Nuevamente lo repito, Santiago capítulo 1, verso 22 a 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y que él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora entiende por qué cada rato vamos al espejo. Sería más fácil guardar una foto de nosotros mismos, ¿verdad? En la cartera. Ah, aquí estoy. Pero ahí estamos frente al espejo todos los días, hay que arreglarnos, gloria a Dios, qué bien, peínese. Nos vemos guapos peinados. Porque si se levantan como cuando yo me asusto conmigo mismo, ¿verdad? Pero no solo vemos el peinado, vemos todo, ahí estamos viéndonos todos los detalles. A veces yo miro personas caminando por el centro, entre los escaparates, ya ve que en algunos hay lugares espejos. Yo miro personas que van, de pronto ven. Y es que así somos, se nos olvida cómo somos. Y así como queremos continuamente estar en un espejo, así nos pone la Escritura. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. ¿Cuántos se han mirado al espejo y dicen, ay, qué guapo estoy? ¿Cuántos se chulean a ustedes mismos? Ni bien terapeutas. Oye, ¿por qué dice eso? No, es que hay que levantarse el ánimo uno mismo. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Y nos volvemos muy acá, ¿no? Pero la verdad es que necesitamos vernos al espejo para ver si realmente somos nosotros. Que Dios te libre a ti y a mí el día que nos pongamos y salga la sangarriana allí, en vez de nuestro rostro. Bueno, sangarriana le dicen a la bruja, ¿no? Una bruja X. Imagínate que te asomas al espejo y sale un rostro que no es el tuyo. Que Dios nos libre de eso. Pero en esa condición nos pone la Escritura. Dice, mas el que mira atentamente, escuche bien,
no en el espejo, sino en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuánto se goza, hermanos? Allá al final de la Escritura, en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 7, se repite esta palabra que debe hacernos reflexionar. Apocalipsis 22, 7 dice el Señor mismo: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado quiere decir bien dichoso el hombre, la mujer que guarda las palabras de este libro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que yo le invito para que las personas que tienen poco o los que ya tenemos mucho y estamos batallando en que alguna cosa nos saque y nos desvíe, piense: Señor, Josías corrigió, aplicó. ¿Acaso hay algo que debo corregir en mi vida? Piénselo. No levante su mano. ¿Debo de aplicar la palabra en algo? Sí. Me regreso rápidamente cuando el Señor le dice al joven: tú sabes, no le está preguntando, tú sabes los mandamientos. Y los leímos. No adulterarás, dicen amén. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Cuando recordamos estas palabras, también hay que reflexionar. No voy a decir nombres, pero un día me platicó un hermano que necesitaba un tornillito. Se fue a la ferretería y se robó un tornillito de ahí, de las bolsitas nomás. Nadie vio, nadie ve. Pero luego confesó platicando: no está bien. Eso es robar. ¿Cuántos dicen amén? Las hermanas que prueban las uvas, ¿verdad?, en el mercado, ahora ya por eso les ponen bolsa, pero aún así le sacan por el ladito una uvita y aquí la traen y luego voltean para todos lados, ¿sí? Se les olvidó que hay cámaras. Se justifican: es que quiero saber si están dulces. No, es que te la estás robando. Solo le estoy invitando a que reflexionemos. No adulterarás. En otras palabras, no inmoralidades. No matarás. No hurtes, no robes. No digas falso testimonio. A veces, amigos, amistades, muy común en nuestra cultura. Luego es que yo vi cuando aquel hombre le estaba sacando la cartera al otro de espaldas y el 2 de bastos y yo lo vi y estaba ahí Pancha de visita. ¿Verdad, Pancha, que tú estabas conmigo? Y la Pancha, por no perder la amistad: Pancha ni estaba allí y ni se sabe realmente si vio aquello. ¿Cuánto me están entendiendo? Falsos testimonios. La Biblia se encarga de decir: no mintáis a los hermanos, no mintáis los unos a los otros. Y la última es: no defraudes. Honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Sabe en este tiempo cuántas personas están deshonrando a sus padres? Honrar a tu padre y a tu madre es que les des el lugar que Dios les ha dado. Es tu padre, es tu madre. Es la madre la que te parió. Es el padre que te engendró. Y Dios que mueve todos los hilos, Él es el creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que en este país, no sé si en México, la verdad no me consta, pero en este país puedes ir a la corte con un juez y pedirle que te quite el apellido porque no lo quieres ya de tu papá y de tu mamá? ¿Sabían eso? Y te puedes poner Juan de las Manzanas en vez de González.
se está deshonrando al padre y a la madre. Pero esto no es reciente, viene desde atrás. Esto viene aún desde la ley, porque ya desde entonces había eso. Hermano pastor, ¿a dónde vamos con esto? Sencillo. Aplica la palabra y te va a librar de todos estos errores. Apliquemos la palabra y nos va a mantener allí. ¿Dicen amén? Bienaventurados en lo que hacemos. ¿Cuántos quieren sentirse bienaventurados? Que quiere decir dichosos, felices con lo que hacemos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por el cambio de la vida? Nos ponemos de pie en esta tarde y damos gracias al Señor. Ojalá que tome el tiempo en esta semana para leer la historia del reinado de Josías. Fue puesto siendo un niño, 12 años. Cuando él tenía 18 años, es cuando le dieron noticia del libro que se encontró, de la ley de Dios. Posiblemente desconocía lo antepasado con detalle, pero ahora está consciente, viene el castigo, viene la sentencia de Dios. Él aplica la palabra y lo hace públicamente y Dios le hace saber que Él también lo ha oído, que Él ha visto lo que ha hecho. Y de alguna manera con Él hace la excepción. Gózate porque hoy por hoy el Señor ama el mundo entero. Y podemos detener ese futuro profético de perdición a una vida eterna cuando aplicamos la palabra. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Dele gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Localmente como en la distancia, a las personas, Señor, que están recién llegados al conocimiento de tu palabra, permite que cada día, Señor, usando a tus siervos, siervas, aprendamos a aplicar la palabra a nuestra vida, que esto va a traer bendición. Como dice tu palabra, va a traer cada vez un conocimiento, un crecimiento en conocimiento. Cambia la conducta, el carácter, todo se va renovando, Señor. Y es un revestimiento total del hombre viejo al hombre nuevo. Gracias porque esto solo lo hace tu palabra. El Evangelio, que significa buenas nuevas. Y vaya, que sigue siendo buenas nuevas, Señor. Gracias. Esta tarde pido tu bendición sobre cada persona que ha escuchado la palabra. Permite que tengan el valor de leer tu palabra, pensar, meditar y aplicarla en el área donde la necesitamos. Gracias, Señor. Esta tarde nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Bendice a cada familia el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El miércoles a las 7, Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Amén.